¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la clase de química. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de reacciones químicas, pero específicamente en el balanceo de ecuaciones químicas por el método de simple inspección, que es el más fácil. Entonces, comenzamos con el video. Bien, ¿por qué se deben balancear? Entonces, básicamente es para garantizar que se cumpla la ley de conservación de la materia. Esta ley pues fue enunciada para el caso de la química por el padre de la química, que es este viejito que está acá, que se llama Antoine Lavoisier. Y él, utilizando la balanza en reacciones químicas, llegó a una conclusión. Experimentando dijo que la suma de las masas de las sustancias que intervienen como reactantes es sinónimo de reactivos, es igual a la suma de las sustancias que aparecen como productos. Entonces, este enunciado se conoce como la ley de conservación de la masa. Bien, veamos un ejemplo para ver si esto aplica. Por ejemplo, tenemos esta reacción del metano más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Según Lavoisier, quiere decir que si yo sumo todas las masas de los reactivos, debe ser igual a toda la masa de los productos. Entonces, colocamos aquí las masas moleculares de cada uno: el metano 16 gramos, oxígeno 32 gramos, dióxido de carbono 44 gramos y el agüita 18 gramos. Al sumar esto, acá en los reactivos nos da 16 más 32, nos da 48 gramos, y al sumar en los productos, 44 más 18 nos da 62 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que como está escrita la ecuación, no se cumple esta ley de conservación de la masa de Lavoisier. Esa cosa no obedece las leyes de la física. Entonces, pues alguien podría decir, bueno, se puede hacer lo siguiente, profe. Aquí hay un carbono, acá hay otro carbono, pues están bien. Acá hay 4 hidrógenos, entonces claro, pues yo cambio este H2O por este 4 de aquí, H4O. Y veamos los oxígenos. Veo acá que hay, por ejemplo, 2 oxígenos acá y 1 oxígeno acá. Hay 3 oxígenos, entonces yo, pues, claro, quito este 2 y pongo el 3. Ojalá fuera así de fácil. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Pero no, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que les dice esta reacción es que el metano reacciona con el oxígeno. Este, por ejemplo, ya no es el oxígeno, el O3 es conocido como ozono, que es una molécula con propiedades diferentes a las del oxígeno. Ahora bien, por ejemplo, dice también que esta reacción produce agüita, pero esta no es la fórmula del agua, H4O, es decir, los subíndices de los compuestos de las moléculas no se deben modificar, porque cada molécula tiene su identidad y tiene proporciones definidas, es decir, el agua siempre va a ser H2O, es decir, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. El dióxido de carbono siempre va a ser CO2. El cambiar los coeficientes hace que se cambie la identidad de la molécula o que pongan tonterías, como en este caso, que el H4O no existe. Pero el método fue de lo más estúpido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema y hacer cumplir esa ley de conservación de la masa? Pues utilizar coeficientes. ¿Y qué hacen los coeficientes? Multiplican a todos los subíndices de la molécula. Es bien importante tener en cuenta que cuando un átomo al que hace parte de la molécula no tiene subíndice, se entiende que es 1. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la misma reacción que estamos utilizando, el carbono no tiene subíndice, entonces quiere decir que hay un carbono. Bien, entonces ¿qué hacemos? Nosotros comenzamos mirando los carbonos. Carbono, aquí hay 1 y acá en los productos hay 1, no habría problema. Hidrógenos hay 4, pero acá en los productos hay 2, entonces colocamos el subíndice 2, porque este 2 quiere decir que ha duplicado a todos estos, es decir, tenemos 2 veces el H2O, y si ustedes se dan cuenta y suman, 2 hidrógenos de acá más 2 hidrógenos de acá da 4, que son los 4 que tenemos en los reactivos, pero es más fácil decir 2 por 2, 4. Bien, ahora veamos los oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos, 1 por 2 oxígenos,
y acá tenemos 2 por 1, 2 oxígenos, es decir que en total tenemos 4. Por lo tanto tengo que buscar un número que multiplicado por este 2 que está aquí me dé 4. ¿Y ese número cuál va a ser? Pues el 2. 2 por 2, 4. En este momento ya está balanceada la ecuación, acá la vamos a poner más clarita, observémosla. Y podemos darnos cuenta de algo, miren, que si nosotros ya hacemos la suma de las masas, nos va a dar el mismo resultado de lado y lado. El CH4 pesa 16, el oxígeno pesa 32, pero por este 2 se debe multiplicar por 2 y eso da 64. Y 64 y 16 nos da 80. Ahora, del otro lado, el dióxido de carbono pesa 44 gramos más el agua que pesa 18 gramos, pero multiplicada por 2, por este 2, nos va a dar 36. Y 44 y 36 nos da 80 gramos. Bien, veamos otro ejemplo. Bueno, antes de ver otro ejemplo, miremos cómo ustedes deben leer esta ecuación. Cuando ustedes no vean coeficiente aquí, quiere decir que es 1. Entonces decimos 1 mol de metano más 2 moles de oxígeno van a producir 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y así quedaría. Es bellísimo. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Para este ejemplo recordemos iniciar por los elementos diferentes al oxígeno e hidrógeno. Luego pueden seguir con hidrógenos y finalizan con oxígenos. Entonces veamos por ejemplo esta. Aquí por ejemplo tenemos 2 carbonos y acá tenemos un carbono. Entonces ¿qué hacemos? Pues claro, colocamos el 2 aquí para poder tener 2 carbonos. Ahora, acá tenemos 6 hidrógenos y en los productos tenemos 2, lo que quiere decir que aquí va un 3. 3 por 2, 6. Bien, ahora sí veamos el problema de los oxígenos. Oxígenos, del lado de aquí tenemos 2 por 2, tenemos 4 oxígenos y del lado de acá 3 por 1, 3 oxígenos. Pero entonces en total me da 4 y 3, 7 oxígenos. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? Antes funcionaba. Entonces no hay un número entero, pero sí hay un número fraccionario que es 7 medios. 7 medios por 2 me da 7. Pero bien, las ecuaciones químicas deben siempre expresar, tener expresados los coeficientes en números enteros. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es colocar un paréntesis y duplicar. ¿Qué es duplicar? Multiplicar por 2. Y una vez hacemos esto, podemos quitar ya ese problema. Entonces hacemos esto. 2 por 1, 2. Aquí tenemos 2. 2 por 7 medios me da 7. 2 por 2 me daría 4. Y 2 por 3 me daría 6. Y ahí ya estaría balanceada. Por si de pronto no les gusta lo de los 7 medios, pues tenemos la ecuación aquí. Habíamos puesto primero estos dos coeficientes que nos llevaban al problema, pues pueden directamente duplicar aquí. Es decir, en vez de colocar 2, vamos a colocar aquí 2 por 2, 4 y aquí 2 por 3, 6. Y balancearíamos el resto. 4 carbonos, entonces aquí debe ir un 2, 2 por 2, 4. Ahora sí, los hidrógenos 2 por 6, 12, 6 por 2, 12. Y finalmente los oxígenos, que serían 6 de aquí, perdón, 4 por 2, 8 de aquí. Y 6 por 1, 6 de aquí. Lo que quiere decir que nos da 14 y un número que multiplicado por 2 me dé 14 es el 7. Bien, espero que les sirva mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao. Es raro, pero a la vez maravilloso.